El viernes 19 de septiembre de 2025, tres jóvenes del partido bonaerense de La Matanza emprendieron una salida de la que nunca regresarían. Se trata de Brendy Loreley del Castillo, de 20 años, su prima Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, quienes salieron juntas aquella noche, aparentemente invitadas a lo que creían que sería una fiesta. Las cámaras de seguridad de La Tablada, la localidad donde vivían, captaron a las tres subiendo voluntariamente a una camioneta blanca, convencidas de que iban rumbo a un evento divertido, pero aquello era una trampa siniestra. Instantes después, la camioneta se alejaba llevándolas a un destino del que no volverían con vida. No pasó mucho tiempo para que sus familias comenzaran a preocuparse. Las horas transcurrieron sin noticias de las chicas y sus teléfonos dejaron de responder, y lo que inició como una angustia familiar pronto se convirtió en una denuncia por desaparición ante la Fiscalía Local de La Matanza. Se desplegó un operativo de búsqueda mientras la comunidad compartía fotografías de Brenda, Morena y Lara en redes sociales, aferrándose a la esperanza de encontrarlas sanas y salvas. Sin embargo, el paradero de las amigas seguía siendo un misterio inquietante, un misterio que en esos momentos solo conocían sus captores. Cinco días después de la desaparición, el miércoles 24 de septiembre de 2025, la peor noticia imaginable sacudió al país. En el patio trasero de una vivienda modesta del barrio Villa Bateone, en Florencio Varela, a más de 30 kilómetros de donde habían sido vistas por última vez, la policía encontró tres cuerpos enterrados en un pozo profundo. Estaban cubiertos con mantas, piedras y una capa de cemento, un intento desesperado de ocultar el crimen. Aquella casa, que aparentemente había sido alquilada solo semanas antes, se convirtió entonces en la escena de un horror indescriptible. Lo que revelaron las autopsias heló la sangre de los investigadores y de la opinión pública. Las jóvenes habían sido torturadas con crueldad extrema. Presentaban amputaciones de extremidades, quemaduras, numerosas puñaladas y golpes violentos. Lara, quien era la menor de 15 años, tenía amputados los 5 dedos de su mano izquierda y una oreja, y finalmente fue asesinada de una puñalada certera en el cuello. Brenda sufrió múltiples heridas punzocortantes en el cuello e incluso después de muerta, los asesinos evisceraron su cuerpo. Morena, por su parte, presentaba el rostro desfigurado a golpes y una fractura cervical letal. Afortunadamente, a pesar de la hazaña, las autoridades aclararon que los cuerpos no habían sido descuartizados completamente. Las mutilaciones eran atroces, pero las chicas permanecieron enteras cuando las enterraron. Aún así, los detalles eran tan macabros que muchos medios en un principio hablaron de cuerpos descuartizados, reflejando el horror generalizado que causó el caso. La noticia se propagó rápidamente. Florencio Varela, una localidad del conurbano sur de Buenos Aires, se convirtió en el centro de todas las miradas. Peritos forenses y detectives rodearon la casa, recogiendo evidencias, huellas, restos de sangre, prendas de vestir y cualquier objeto que pudiera conducir a los culpables. En un giro espeluznante se supo que dos jóvenes estaban en la vivienda limpiando manchas de sangre justo cuando la policía llegó. Aquellos cómplices, sorprendidos infraganti, serían los primeros detenidos en una red criminal que pronto comenzaría a desmoronarse.
Volveremos a ellos en el siguiente capítulo. Mientras tanto, en las calles, el pueblo comenzó a manifestarse con indignación y dolor al confirmarse la trágica suerte de Brenda, Morena y Lara. Bueno, el llanto, ¿no? De Sabrina, la mamá, que está acompañada por el resto de la familia, por amigas también del adolescente. Gritos, desesperación. Oh, Dios mío, Dios mío. Toda reacción es más que entendible. Ay, Dios mío. Por ahora no quisieron confirmar ningún tipo de dato. Vino un auto particular a buscar acá a las mujeres, todas mujeres, las que están acompañando Sí, acá. Estamos tratando de confirmar si les pudieron decir algo porque habían llegado ya, obviamente, en un estado devastador, pero ahora están aún peor. De hecho, por eso llegó la ambulancia, para poder asistirlas. Sí. Sí. Tras el escalofriante hallazgo, las autoridades bonaerenses conformaron un equipo especial para esclarecer el triple crimen. Inicialmente, el fiscal Gastón Duplá asumió la causa dado que la denuncia de desaparición se había hecho en La Matanza. Poco después, al confirmarse que los cuerpos habían sido encontrados en Florencio Varela, otra jurisdicción, la investigación pasó a manos del fiscal Adriana Rivas, especialista en homicidios del Departamento Judicial de Quilmes. Bajo estricto secreto de sumario, Rivas y su equipo comenzaron a reconstruir metódicamente el camino de las víctimas y a desentrañar las posibles motivaciones de semejante brutalidad. Pronto surgió una hipótesis principal. Aquel no era un crimen común, sino un ajuste de cuentas del mundo narco. Diversos indicios apuntaban en esa dirección: la violencia excesiva, la planificación evidente, un vehículo quemado, un cuerpo enterrado, y el hecho de que las tres víctimas fueran mujeres jóvenes es un patrón tristemente asociado a casos mafiosos destinados a enviar un mensaje. De hecho, el propio ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, declaró públicamente que se trató de un crimen mafioso, una venganza ligada. Conjeturó que los asesinos buscaron disciplinar tanto a miembros de su propia organización como a bandas rivales mediante un ejemplo atroz. Y vaya si enviaron un mensaje. Durante la investigación se descubrió que la sesión de tortura de Brenda, Morena y Lara había sido transmitida en vivo en un grupo cerrado de Instagram ante unos 45 espectadores. La mayoría eran integrantes del grupo criminal. Imaginar por un instante esa escena estremeció a todo el país. Los verdugos exhibiendo su crueldad en tiempo real, jactándose de un castigo que creían ejemplar. Alonso explicó que esta macabra transmisión buscaba infundir pánico y asegurar la obediencia dentro de la organización en medio de disputas territoriales por el negocio de las sustancias ilegales. Los detectives, por su parte, seguían el rastro físico dejado por los asesinos. Analizando las cámaras de seguridad, lograron trazar el recorrido de la camioneta blanca que había recogido a las chicas en la tablada. Las imágenes mostraban el trayecto hacia Florencio Varela, confirmando que las jóvenes fueron trasladadas vivas hasta la zona donde luego aparecerían enterradas. Además, un trabajo de rastreo de antenas telefónicas permitió ubicar los últimos movimientos de los celulares de las víctimas, alineándose con ese mismo recorrido. Un dato clave: el vehículo utilizado en el secuestro fue encontrado incendiado no lejos del domicilio de Villa Battioni, un intento de borrar evidencias que terminó de sellar la certeza de que estábamos ante un plan premeditado y meticulosamente orquestado. La colaboración entre fuerzas fue intensa. Se llevaron a cabo allanamientos sincronizados en varios puntos críticos.
las villas Zabaleta y 1-11-14 en la ciudad de Buenos Aires, conocidas zonas rojas de el mundo del crimen, y en distintos barrios de La Matanza y Florencio Varela. En esos operativos se incautaron sustancias ilegales, armas y se obtuvieron listas de posibles implicados. No solo eso, la investigación destapó conexiones con redes de tratas de personas y explotación íntima, dado que varios sospechosos combinaban actividades de narcomenudeo con venta de servicios íntimos forzados en barrios vulnerables. Si bien esto no pareció ser el motivo directo del triple crimen, sí pintó un cuadro más completo de una estructura criminal detrás de Pequeño J, el alias que comenzaba a emerger como denominador común en la cúpula de la banda. Muy pronto, ese nombre acaparó la atención de los investigadores. Pequeño J. Varias fuentes lo señalaban como líder de la organización y posible autor intelectual de la masacre. Este apodo, que sonaba casi infantil, contrastaba irónicamente con la ferocidad del delito. Pero ¿quién era Pequeño J? Por el momento las pesquisas sabían poco, que operaba principalmente en Villas Miseria de Buenos Aires, que había extendido sus tentáculos al sur del conurbano bonaerense para controlar puntos de venta de sustancias ilegales, y que su origen sería peruano. Pero averiguar su identidad real y paradero se volvió prioritario para la investigación. Para entonces, sin embargo, el Pequeño J ya había desaparecido como un fantasma, y atrapar al cabecilla demandaría una cacería internacional relámpago, a la cual llegaremos muy pronto. Paralelamente se trabajaba en descifrar el motivo exacto detrás de la venganza. Las primeras teorías hablaban de un robo de la sustancia blanca según trascendidos. La hermana de una de las víctimas, Lara Gutiérrez, habría robado un cargamento de sustancias ilegales perteneciente a la banda. Se mencionó inicialmente la cifra de 5 kilos de el polvo blanco, aunque esta información no estaba confirmada oficialmente. Días después, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, precisó que la hipótesis principal era que las mataron como represalia por haberse quedado unos cuantos kilos del polvo blanco. En otras palabras, Brenda, Morena y Lara habrían pagado con su vida el haber cruzado directa o indirectamente a los narcos equivocados. Esta hipótesis de la sustancia robada cobró fuerza conforme avanzaba la investigación, pero las declaraciones de los detenidos pronto añadirían giros inesperados a la historia. Bueno, o miércoles o jueves a la madrugada, Lara hace que una persona llegada a ella, durmiendo a la persona, le roben la droga, que eran casi 400 kilos de droga. Casi 400 kilos. 400 kilos de droga. Y le voy a demostrar que a pesar de que la querella dijo que había... La red detrás del triple crimen pronto comenzó a desenredarse. Gracias a las evidencias y a varios operativos simultáneos, numerosos sospechosos fueron identificados y detenidos en tiempo récord. De hecho, en cuestión de días, la policía ya tenía bajo custodia a varios miembros de la banda narcocriminal presuntamente liderada por Pequeño J. A continuación, quiero hacer un repaso de quién es quién entre los implicados conforme fueron cayendo uno tras otro. Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25 años, de nacionalidad peruana, fue uno de los primeros detenidos. En su confesión inicial admitió haber participado en la filmación de la tortura y asesinato de las chicas, transmitiendo el video en vivo para la banda. Yara Daniela Ibarra, de 19 años, de Argentina, detenida infraganti en la escena del crimen. La policía la sorprendió junto a otro cómplice, limpiando las manchas de sangre en el interior de la casa de Florencio Varela, donde enterraron a las víctimas. Maximiliano Andrés Parra, de 18 años, argentino, detenido junto a Yara Barra mientras intentaban borrar huellas del crimen con baldes y trapos empapados en sangre.
ambos, Yara y Maximiliano, serían piezas clave para reconstruir las horas finales de Brenda Morena y Lara. Celeste Magalí González Guerrero, de 28 años, de Argentina, acusada de haber facilitado el alquiler de la vivienda en Villa Battioni, convirtiéndose así en cómplice logística del crimen. Según se investiga, Celeste habría entregado la casa a la banda a cambio de dinero y estuvo presente al inicio, recibiendo a las víctimas. Lázaro Víctor Sotakuro, de 41 años, peruano, capturado pocos días después en Villazón, Bolivia, cuando intentaba huir del país. Fue extraditado a Argentina acusado de brindar apoyo logístico en el traslado de las jóvenes secuestradas. Sotakuro es señalado como un colaborador cercano de Pequeño J y, como luego se supo, es tío de una de las detenidas, de Milagros Ibáñez. Ariel Jeremías Alexis Jiménez, de 29 años, de Argentina, se entregó voluntariamente a la policía tras permanecer prófugo unos días. Las autoridades lo identifican como el encargado de cavar la fosa donde fueron enterrados los cuerpos. Abrumado por la culpa o el miedo, Jiménez optó por confesarse y colaborar con la investigación. La versión policial es que él dice que le piden al equipo de música y que después lo llaman cuando solamente hacía falta terminar el pozo. Puede ser totalmente falso y que lo hayan contratado para hacer todo el pozo de cero, que haya él tirado los cuerpos. Él pone de excusa que le pidieron que vaya con 2 personas, que fue él solo y ahí le dieron otra parte de dinero. Milagros Florencia Ibáñez, de 20 años, de Argentina, sobrina de Víctor. Su detención fue particularmente novelesca. La joven acudió a un estudio de televisión, el canal A24 en Buenos Aires, para dar una entrevista y contar su versión de los hechos, intentando quizás despegarse del caso. Pero al salir del estudio fue arrestada por la policía, que ya tenía identificada a la persona. Milagros inicialmente negó toda participación, pero más adelante ampliaría su declaración con revelaciones sorprendentes y veremos sus dichos en el siguiente capítulo. 24 para detener a Florencia Ibarra, la joven con la cual estábamos hablando recién, sobrina de un hombre que está sospechado de haber ido a buscar a Florencio Varela, a uno de los autores de la masacre. La sospecha que tiene la justicia, Florencia nos contaba recién aquí, y ya se están quitando el micrófono para entregarse a la policía, que la está esperando en la puerta de los estudios. Matías Agustín Osorio, de 28 años, también argentino, apodado la mano derecha de Pequeño J, fue otro de los principales objetivos de las autoridades. Logró escapar de Argentina junto con su jefe tras el crimen, pero finalmente fue capturado en Lima, Perú, el 30 de septiembre. Se le atribuye el rol de coordinador logístico de la operación criminal. Osorio fue detenido por la policía antisustancias peruana mientras dormía en la calle tras una intensa búsqueda internacional. Tony Jansen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, de 20 años, de origen peruano, el presunto líder de la banda. Su captura merecerá detalle aparte, pues marcó el clímax de la cacería policial y lo abordaremos en el siguiente capítulo. Basta adelantar que fue arrestado en las afueras de Lima en la noche del 30 de septiembre, cayendo finalmente en manos de la justicia tras huir por 2 países. Mónica Débora Mujica, de 37 años, de origen peruano, esposa de Lázaro Sotakuro, fue detenida más tarde, el 24 de octubre, acusada de participar en la planificación o encubrimiento del triple crimen. Su rol preciso no está del todo claro, pero su captura evidenció la participación familiar en la organización. Detuvieron a la mujer de Víctor Sotakuro. En el marco del triple crimen de Florencio Varela fue arrestada en las últimas horas Mónica Mujica. La mujer fue expuesta por el relato de un nuevo testigo que la ubicó en el negocio narco de la banda del Bajo Flores y aseguró que las víctimas robaron la droga. Es común que parejas o parientes colaboren en este tipo de redes.
Joseph Fraser Cuba Zabaleta, de 37 años, de origen peruano, conocido por el alias Señor J. Este individuo ya se hallaba preso en Argentina desde agosto de 2025 por delito de comercializar sustancias ilegales. A raíz de la investigación del triple crimen, salió a la luz que Cuba Zabaleta podría haber sido uno de los cerebros que planificaron la venganza desde prisión. De hecho, un testigo lo señaló como autor intelectual del secuestro y asesinato de las jóvenes, lo que llevó a que el 28 de octubre fuera formalmente indagado y acusado en esta causa. El señor J había operado en las sombras y su implicación revela que este caso era aún más complejo de lo que parecía, con hilos moviéndose incluso detrás de pequeño J. En total, 15 personas fueron identificadas como sospechosas hasta finales de octubre de 2025, con 11 detenidos, 5 de nacionalidad peruana y 6 argentinos y 4 prófugos bajo pedido de captura internacional. Entre los prófugos se encuentran 3 ciudadanos peruanos que habrían participado directamente en el hecho: Alex Roger y Don Castillo, de 50 años, pareja de Milagros Ibáñez; Manuel David Valverde Rodríguez, de 45 años, tío paterno de pequeño J; y David Gustavo Morales Huamani, de 36 años, alias el Loco David o el Tarta. Un cuarto nombre, Luis Alán Valverde Rodríguez, de 39 años, también tío de pequeño J y hermano de Manuel, figura como posible involucrado en la planificación, aunque su grado de participación no se ha confirmado plenamente. Todos ellos permanecen en fuga con alertas rojas de Interpol y la justicia argentina continúa tras sus pasos. La amplia nómina de implicados demuestra que este triple asesinato no fue obra de un lobo solitario, sino el resultado de una operación conjunta de una organización criminal transnacional bien conectada. Cabe destacar que las declaraciones de los detenidos comenzaron a ofrecer relatos contradictorios sobre el móvil del crimen, reflejando intentos de minimizar culpas o desviar la responsabilidad. Por ejemplo, Celeste González, que es la encargada de la casa, declaró ante la fiscalía que el motivo del triple asesinato había sido el robo de 30 kilos de la sustancia blanca e incluso afirmó que alguien pagó $1 millón para que las 3 jóvenes fueran eliminadas. Esta versión sugiere la implicación de un pez gordo dispuesto a gastar una fortuna para vengarse. Sin embargo, al día siguiente, Milagros Ibáñez presentó un relato distinto. La idea no era lastimar a las chicas, sino apretar a un tipo, aseguró llorando ante el fiscal, indicando que el plan original supuestamente buscaba intimidar a un tercero que es un hombre deudor o traidor, y no asesinar a Brenda, Morena y Lara. Milagros agregó que en realidad la venganza se desató por la sustracción de 400 kilos de una sustancia ilegal, que es una cifra muchísimo mayor a la mencionada por Celeste. Estas divergencias en las versiones dejaron en evidencia las tensiones internas entre los sospechosos. Cada cual intentaba salvar su pellejo, adjudicando la mayor culpabilidad a otros o exagerando las circunstancias. Pero ¿quién decía la verdad? ¿Hubo realmente un millonario autor intelectual pagando por el crimen? ¿O fue una vendetta interna por un robo monumental de estupefacientes? Las piezas del rompecabezas seguían encajando poco a poco, pero aún quedaban misterios por resolver dentro de la ya de por sí estremecedora trama. ¿Quién es realmente Tony Jansen Valverde Victoriano, el joven apodado como Pequeño J? Detrás de este mote casi inocente se oculta una historia marcada por la violencia y el legado de un clan criminal. Para entender cómo apenas a sus 20 años podía encabezar una banda capaz de un triple homicidio mafioso, debemos retroceder en el tiempo.
Tony Jansen nació en Perú, es hijo de Jansen Valverde Rodríguez, un conocido capo de la ciudad de Trujillo. Su padre lideraba una banda llamada Los Injertos de Nuevo Jerusalén, activa en barrios marginales de esa ciudad costera. Desde niño, Tony creció inmerso en ese ambiente de ilegalidad. Su padre incluso lo bautizó Tony, en honor a Tony Montana, el célebre capo ficticio de Scarface de cara cortada. La admiración por la figura de Montana daba una pista del rumbo que pensaba trazar para su hijo. Sin embargo, el destino de los Valverde tomó un giro dramático cuando Tony tenía 13 años, es decir, el 16 de diciembre de 2018. Su padre Jansen fue asesinado por un sicario de una banda rival. El adolescente Tony, con la rabia ardiendo en el pecho, acudió al velorio de su padre y allí, ante el féretro, hizo una promesa que luego publicaría en las redes sociales de su papá. Te prometo que esto no va a quedar así, porque si nadie hace nada, yo mismo lo hago con pana y elegancia. Esa frase mezcla el dolor y la sed de venganza y quedó grabada en internet como el juramento de sangre de un chico que acababa de perder a su progenitor y mentor criminal. Pana y elegancia es una jerga limeña casi irónica para referirse a cometer algo de forma pulcra y cómplice. Tony de algún modo anunciaba que tomaría represalias a su estilo, frío y calculador. Tras la muerte de Jansen padre, el clan familiar no se desintegró. Los tíos de Tony, los hermanos de Jansen, Luis y Manuel Valverde, también tenían prontuario delictivo y aparentemente continuaron involucrados en los negocios familiares. Al joven Tony comenzaron a llamarlo Pequeño J en su entorno en homenaje a su padre fallecido. La J hace referencia a Jansen, su nombre y también el de su padre. Convertido ya en el heredero del trono narco de su familia, Tony asumió ese alias casi como un título de nobleza oscura. A los 15 años, en 2020, se mudó a la Argentina. Algunos dicen que fue para ampliar el imperio familiar aprovechando comunidades peruanas en Buenos Aires, otros que buscaba escapar de la atención policial peruana después de que sus tíos enfrentaran problemas con la justicia. Pero sea como fuere, en Argentina, Pequeño J se movió con soltura desde temprana edad en barrios carenciados donde el narcomenudeo prolifera. Se sabe que utilizó como base de operaciones las populosas villas Zabaleta y 1114 en la ciudad de Buenos Aires, zonas donde logró reclutar soldados y montar una red de venta de sustancias ilegales a pequeña escala. Con el tiempo, expandió su influencia hacia el sur del conurbano bonaerense, controlando kioscos de venta en partidos como Florencio Varela y alrededores. Sus actividades no se limitaban a la venta de estupefacientes. Informes judiciales lo vinculan también con secuestros extorsivos y sicariato en la región. Pequeño J estaba emergiendo como un joven capo en ascenso, forjando su reputación a base de intimidación y violencia. A pesar de su corta edad, Tony imponía terror. Testigos y allegados en las villas contaron que nadie se atrevía a hablar de él abiertamente por pánico a las represalias. Tenía un perfil sádico, explicaría el ministro Alonso al caracterizarlo, aludiendo a una personalidad cruel y carente de empatía. Ese perfil se reflejó trágicamente en el destino de Brenda Morena y Lara. Para Pequeño J, torturar y matar no parecían actos personales pasionales, sino herramientas de dominación. Esa frialdad quedó demostrada incluso tras su captura, esposado y frente a cámaras, negó con descaro cualquier responsabilidad. Nosotros no matamos a nadie, tienen que encontrar al culpable, yo no tengo nada que ver. Se te está acusando de haber organizado... Soy sospechoso nada más, que me están acusando. ¿Quién ordenó la muerte de estas 3 jovencitas? No sé la verdad, no sé. Las personas que han sido detenidas están dando tu nombre. ¿Cómo está articulado todo este Por caso? eso me están acusando.
Señor, su nombre completo. ¿Dónde Hansen Valverde Victoriano? ¿Cómo se llama? ¿A la gente que graba? Tony Hansen Valverde Victoriano. Ya, ¿cuántos años tiene? 20 años. ¿Natural de dónde es usted? Peruano. ¿De dónde viene? De acá de Juliaca. ¿Por qué fugaste de Argentina? Por miedo. ¿Por qué? Porque si me pusieron como Pablo Escobar. ¿Por qué no me voy a correr? Vengo para acá para agarrar a mi abogado para que me pueda defender. ¿Qué tienes que ver tú con la muerte de la joven? ¿Por qué la citaron ahí? ¿Cómo que por qué la citaron? Yo no sé nada de ese tema. Simplemente me están sindicando, pero después yo no tengo que ver nada. ¿Te citaste a los jóvenes en esa noche? Yo no cité a nadie. ¿Conocías a Brenda, a Lorena? No lo conocía a nadie. A mí simplemente me están echando la culpa. Declaró a los medios con aparente aplomo cuando la policía peruana lo trasladaba detenido. A su lado, su lugarteniente Osorio se sumaba al teatro alegando: me trajeron de engañado unos narcos a los que les debía plata, como si ambos fueran meras víctimas de una confusión. Obviamente los investigadores no creyeron una sola palabra. Para entonces ya tenían claro el rol de cada uno en la atrocidad de Florencio Varela. Resulta casi cinematográfico pensar cómo un adolescente marcado por la muerte violenta de su padre evolucionó en pocos años hasta convertirse en el jefe de una célula narco en otro país, apodado Pequeño J en honor al difunto patriarca, admirador confeso de la figura de Tony Montana y dispuesto a cumplir la promesa de venganza que hizo a los 13 años. Tony Valverde encarna la perversa herencia de la cultura narco, la violencia cíclica, casi que hereditaria, donde los hijos retoman las armas de los padres. En este caso, esa promesa de que no quedaría así terminó cobrándose la vida de 3 chicas que también cabe aclarar que vendían servicios íntimos entre el mundo de los criminales, pero esto era nada más el inicio o la punta del iceberg de un oscuro crimen. Justicia, Lara, Morena y Brenda. Justicia, justicia, por favor. Mira mi hijita lo que era, una chiquitita hermosa, mi hija hermosa era mi... Tenía la saca, no le quiero que pague. Cuando Brenda, Morena y Lara aún estaban desaparecidas y la búsqueda recién comenzaba, Pequeño J ya había puesto pies en polvorosa. Según reconstruyó la justicia, Tony Valverde escapó de Argentina pocas horas después de perpetrado el triple crimen, demostrando que tenía un plan de fuga premeditado. Sabiendo que todos los pasos legales estaban cerrados, su nombre empezaba a circular en el ambiente policial. Optó por cruzar la frontera de manera clandestina. Salió hacia Bolivia por un paso no habilitado, sorteando los controles migratorios, y desde allí continuó viaje hasta Perú. Su lugarteniente Matías Osorio siguió una ruta similar. Ambos confiaban en diluirse entre las comunidades peruanas o quizá recibir protección de contactos familiares de Tony. Lo que no anticiparon es que cometieron un error fatal. Pequeño J mantuvo encendido y activo su teléfono celular durante toda la huida. Los investigadores argentinos, tras allanar la casa de la novia de Tony en Buenos Aires apenas 3 horas después de su fuga, obtuvieron su número de teléfono y lo pusieron bajo seguimiento. Esa señal telefónica se convirtió en la brújula que guió a las fuerzas de seguridad a través de 2 países. En coordinación con la Policía Nacional de Perú, comenzaron a rastrear en tiempo real los movimientos de Pequeño J. Día tras día, la ubicación se acercaba a Lima. Mientras tanto, notificaciones rojas de Interpol y alertas migratorias estaban en curso, pero Tony confiaba en moverse por las sombras. Osorio, agotado, terminó durmiendo a la intemperie en una calle limeña, creyendo erróneamente que ahí no lo buscarían.
El 30 de septiembre de 2025, a 11 días del crimen, se dio el golpe maestro de la cacería. En la ciudad de Lima, agentes de la División Antinarcóticos detectaron la presencia de Matías Osorio y procedieron a detenerlo. Ocurrió sin mayor resistencia. El argentino de 28 años fue tomado por sorpresa. Lo realmente astuto vino a continuación. Con Osorio bajo custodia, la policía peruana decidió utilizarlo como señuelo. Siguiendo instrucciones del ministro Alonso, los oficiales se hicieron pasar por Osorio en el mismo teléfono incautado, enviando mensajes o llamadas a Pequeño J para mantenerlo tranquilo y ubicable. La estratagema funcionó a la perfección. Horas más tarde, a unos 60 kilómetros al sur de Lima, en la localidad costera de Pucusana, Tony Valverde cayó en la trampa. Viajaba oculto en la parte trasera de un camión de carga, intentando evadir controles en la carretera Panamericana Sur, pero el destino quiso que aquel día hubiese un bloqueo en la ruta por protestas sociales, lo que obligó al camión a detenerse. Esa pausa imprevista permitió a los agentes cerrar el cerco. Identificaron el camión gracias al seguimiento de la señal y lo interceptaron en medio del embotellamiento. Pequeño J fue arrestado sin disparar ni un solo tiro. Lo encontraron acurrucado entre cajas, sudoroso y con la mirada perdida, sabiendo que su juego había terminado. La imagen de Tony esposado, rodeado de policías peruanos encapuchados, quedó inmortalizada en fotos de prensa como el triunfo de la justicia sobre un fugitivo internacional. Tras su captura, Tony Jansen Valverde Victoriano quedó recluido en Lima bajo estrictas medidas de seguridad. La justicia argentina solicitó de inmediato su extradición para que enfrente las acusaciones en Buenos Aires, pero Pequeño J se negó a aceptar la extradición voluntaria. Esto implicó que se iniciaría un proceso legal más prolongado. Un juez peruano dictaminó prisión preventiva de 9 meses para Tony en una cárcel de máxima seguridad, tiempo durante el cual se tramitarían los papeles de extradición y él tendría oportunidad de apelar. En otras palabras, Pequeño J decidió pelear su traslado, quizá con la esperanza de demorar la mano de la justicia argentina o buscar algún resquicio para escapar de nuevo. Pero sus chances eran escasas. Perú y Argentina estaban firmemente coordinados para que no se les volviera a escabullir. Matías Osorio, al ser ciudadano argentino, no requirió un engorroso proceso de extradición. Las autoridades peruanas simplemente lo expulsaron del país por ingreso ilegal y el 2 de octubre de 2025 un avión de la Fuerza Aérea Argentina lo recogió en Lima para traerlo de vuelta a Buenos Aires bajo custodia. Apenas aterrizó, Osorio fue trasladado a dependencias policiales para ser indagado formalmente por el triple crimen. Así, en menos de 2 semanas desde la tragedia, los 2 principales prófugos estaban ya tras las rejas, uno en Perú y otro en Argentina, marcando un desenlace operativo sumamente exitoso para las fuerzas de seguridad de ambos países. La caída de Pequeño J fue celebrada como una victoria en la lucha contra el narco y voceros policiales destacaron la velocidad y eficacia con que se logró desmantelar la banda y atrapar a su líder. Sin embargo, con Tony capturado comenzaron a aflorar interrogantes más profundas. ¿Era él el máximo responsable, el cerebro de todo, o todavía había alguien por encima moviendo los hilos? Recordemos la figura del señor J descubierta durante la investigación. Estas preguntas nos llevan al siguiente y último capítulo, donde examinaremos las repercusiones y el estado actual del caso. El caso del triple crimen de Florencio Varela, rápidamente bautizado por la prensa como un narcofemicidio,
provocó una oleada de indignación y dolor en la sociedad argentina. Apenas se conoció el hallazgo de los cuerpos el 24 de septiembre de 2025, la gente salió a las calles a expresar su repudio. Al día siguiente, el 25, se organizaron movilizaciones espontáneas en numerosas ciudades. El sábado 27 de septiembre, el colectivo feminista Ni Una Menos convocó una gran marcha en la histórica Plaza de Mayo en pleno centro porteño. Miles de personas asistieron con pancartas y fotos de las chicas, gritando consignas contra la violencia machista y el narco, bajo la consigna "Ninguna víctima es descartable". La indignación era palpable, se denunciaron omisiones estatales, la complicidad policial y judicial que permite que redes narco operen en barrios humildes y la precariedad en la protección de los jóvenes vulnerables. Durante la concentración en Plaza de Mayo se produjeron algunos incidentes. La policía, en un acto criticado luego por organismos de derechos humanos, intentó contener a un sector de manifestantes y hubo episodios de represión con gases lacrimógenos y balas de goma. Periodistas que cubrían la protesta también sufrieron agresiones. Por ejemplo, Roberto Funes Ugarte, un reportero de televisión, fue golpeado mientras transmitía en vivo. Estos hechos derivaron en más reclamos y encendieron un debate sobre la respuesta estatal. En lugar de escuchar el clamor popular, se percibió que las autoridades reaccionaban con mano dura incluso frente al dolor legítimo de la gente. En los días sucesivos, marchas y vigilias en honor a las víctimas se replicaron a lo largo y ancho del país. Hubo actos en Mendoza, San Juan, Tucumán, La Plata, Mar del Plata y muchas ciudades más, todos con un común denominador: la consigna de justicia por Brenda, Morena y Lara. Las familias de las chicas, destrozadas pero combativas, participaron de estas actividades. El 26 de septiembre se llevaron a cabo los funerales de Brenda del Castillo y Morena Verdi en San Justo La Matanza. Una multitud acompañó al cortejo fúnebre con lágrimas y aplausos, vistiendo remeras con los rostros de las jóvenes y sosteniendo globos blancos. En el caso de Lara Gutiérrez, su familia realizó una emotiva caminata hasta la rotonda de la Tablada, que fue el último lugar donde las vieron con vida como gesto simbólico de despedida y exigencia de justicia. Es imposible medir el dolor de esos padres, madres y hermanos, pero en medio de su tragedia personal, ellos se transformaron en la voz que gritó por nunca más sucedan este tipo de casos. El triple feminicidio evidenció además la intersección entre la violencia de género y el crimen organizado, un fenómeno que suele quedar invisibilizado. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas remarcaron que muchas mujeres jóvenes en barrios marginales son víctimas colaterales o intencionales de disputas narco. Casos que a veces quedan en penumbras por no tener la atención mediática de este en particular. Se exigió enfáticamente que la investigación integrara la perspectiva de género, es decir, que no se considerara a Brenda, Morena y Lara simplemente como daño colateral, sino como personas con derechos cuya condición de mujeres jóvenes influyó en su vulnerabilidad y en la hazaña del crimen. Las organizaciones reclamaron además medidas concretas, políticas integrales contra la violencia de género, mayor presencia del Estado en los barrios abandonados a las mafias y un combate más efectivo al narco que no se quede solo en operativos espectaculares, sino que proteja de verdad a las comunidades. En paralelo a la respuesta social, el caso generó un torbellino político. Argentina se encontraba en clima electoral hacia finales de 2025 y el triple crimen rápidamente se politizó. El entonces presidente Javier Milei y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich aprovecharon para criticar duramente al gobierno de la provincia de Buenos Aires por la situación de inseguridad. Bullrich llegó a calificar de aberrante la supuesta inacción provincial y prometió que el gobierno nacional no iba a tolerar estas mafias en territorio argentino. Del otro lado,
Acusaron a la oposición de utilizar el caso con fines proselitistas y exigieron que la lucha contra el narco fuera una política de Estado sostenida y no un tema solo de campaña. En medio de la polémica, lo cierto es que las autoridades de todos los niveles se vieron interpeladas. ¿Cómo era posible que operara en el país un grupo criminal extranjero que cometiera un triple asesinato con tal impunidad? Las respuestas institucionales parecían insuficientes frente a la magnitud de la indignación popular. En honor a Brenda, Morena y Lara, distintos homenajes se han realizado, murales con sus caras, jornadas solidarias en La Matanza, y hasta se propuso un proyecto de ley para agravar las penas en este tipo de casos. La sociedad argentina mostró una vez más que ante la tragedia sabe unirse y alzar la voz, clamando porque estas tres jóvenes no sean olvidadas y porque su destino trágico no se repita en ninguna otra. El caso del pequeño J y el triple crimen de Florencio Varela continúa su curso en el ámbito judicial con importantes novedades. Una de ellas es que, dada la clara vinculación de los asesinatos con una red internacional, la causa fue derivada de la justicia ordinaria provincial al fuero federal. Esto marca un hito. Ahora el expediente está en manos del Juzgado Federal número 2 de Morón, que tendrá la tarea de profundizar en las conexiones transnacionales de la organización criminal y determinar con precisión el móvil del triple homicidio. El fiscal Adriana Rivas, reconociendo la envergadura del caso, se declaró incompetente y cedió la investigación a la justicia federal una vez que se confirmaron esos lazos con el narco internacional. Sí, este fiscal tiene un miedo, no sabe, pa. Se va a declarar incompetente, va a pasar a Varela. En resumen, el caso dejó de ser solo un asunto de homicidios locales para convertirse en un caso emblemático de crimen organizado a nivel nacional e internacional. Otra novedad trascendental fue la detención formal de Joseph Sr. J. Fraser Cuba Zabaleta, a quien mencionamos antes. A medida que las pistas confluyeron, se fue delineando la posibilidad de que este hombre peruano de 31 años, detenido desde antes del crimen, pudiera ser el verdadero cerebro detrás del triple asesinato. Las autoridades sospechan que Cuba Zabaleta habría planificado la venganza desde su celda en la cárcel, coordinando con cómplices las acciones para ajustar cuentas por la merca perdida. De hecho, según reveló el nuevo juez de la causa, existían evidencias de que en el penal donde estaba preso Cubas, durante las horas de visita, los narcos detenidos compartían un teléfono celular con el cual habrían dado las órdenes para el secuestro y asesinato de Brenda, Morena y Lara. Si esto se confirma, significaría que Sr. J utilizó a Pequeño J y su gente como ejecutores de un plan concebido por él mismo, posiblemente para enviar un mensaje de fuerza dentro de la jerarquía criminal o para saldar alguna traición interna. Sr. J fue imputado bajo cargos gravísimos: privación ilegal de la libertad agravada, homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y con violencia de género, y criminis causa, que es matar para ocultar a otro delito. Un delito mafioso con todas las letras, ahora sí. El juez dictó prisión preventiva para Cubas en Argentina, bloqueando cualquier posibilidad de que sea extraditado a Perú por sus causas pendientes allá, al menos hasta que responda ante la justicia argentina. En otras palabras, se aseguraron de que permanezca en Buenos Aires para ser juzgado por este triple crimen, considerándolo una figura clave. Con Cuba Zabaleta ya bajo proceso, ascienden a 11 los detenidos en la causa. En un fallo reciente, el juez federal confirmó además la prisión preventiva de otros 8 imputados centrales.
Todos ellos enfrentarán un proceso unificado bajo la órbita federal, pero permanecen aún prófugos Alex Sidone, David Loco Morales y Manuel Valverde, sobre quienes pesan alertas rojas de Interpol para su localización internacional. La cacería entonces continúa, ahora a un nivel más amplio. El desafío es desarticular por completo la red narco implicada y llevar ante la justicia a todos los responsables directos e indirectos de la muerte de estas 3 jóvenes. En cuanto a Tony Pequeño J. Valverde, su situación actual es de encarcelado en Perú, esperando el desenlace del trámite de extradición. Con la causa ya federalizada en Argentina y consolidada contra él, recordemos que está acusado de liderar la ejecución del triple crimen. Es cuestión de tiempo para que sea enviado a Buenos Aires. Podrían ser semanas o incluso meses, dependiendo de cómo avance el proceso legal en Perú y de las estrategias dilatorias que su defensa vaya a intentar. Pero la postura tanto del gobierno argentino como del gobierno peruano es firme. No habrá impunidad ni refugio. De hecho, la captura de Pequeño J y la colaboración entre países fue destacada como ejemplo de cooperación regional contra el delito organizado. Nadie duda de que, tarde o temprano, Tony enfrentará un juicio en Argentina donde las pruebas en su contra, como lo son testimonios, videos y registros telefónicos, lo perfilan como uno de los principales responsables. Mirando hacia adelante, el juez federal de Morón deberá esclarecer con precisión el motivo definitivo, si el triple femicidio fue una venganza narco clásica por merca robada, como sugieren la mayoría de las evidencias, o si en realidad se trató de un ajuste de cuentas interno dentro de la misma organización criminal. Por tanto, cabe la posibilidad, por ejemplo, de que Brenda Morena y Lara, quizás sin saberlo, estuvieran vinculadas a alguien que traicionó al clan narco y que sus muertes hayan sido un mensaje para ese tercero, o que el robo del polvo blanco haya sido obra de algún miembro de la banda y los sicarios castigaron a las jóvenes para disciplinar a los suyos. Estas variantes están sobre la mesa. La respuesta exacta aún no es pública, pero las próximas instancias judiciales y el eventual juicio oral deberán dilucidarlo. Por ahora la justicia tiene la palabra. Las familias de las víctimas esperan que todos los culpables reciban la pena máxima y que casos así no vuelvan a repetirse. En tribunales, fiscales y jueces trabajan a contrarreloj para armar un caso sólido. Se avecina un juicio que, sin dudas, será seguido de cerca por todo el país y aunque no haya castigo que repare el daño irreparable de este hecho, quedará la esperanza de que al menos siente un precedente de tolerancia cero frente a la crueldad mafiosa. El caso de Pequeño J pasará a la historia negra argentina como sinónimo de barbarie narco, pero también como un ejemplo de rápida respuesta investigativa y de unión ciudadana en reclamo de justicia. Todavía queda camino por recorrer en los estrados judiciales, pero al final de este viaje por los hechos nos queda una conclusión contundente. La violencia puede haber tenido su día, pero gracias al esfuerzo colectivo, desde los detectives hasta los manifestantes, hoy esa violencia está expuesta, acorralada y enfrentando las consecuencias. Que Brenda, Morena y Lara descansen en paz y que su injusto final no quede impune.